Suquilanda. Se ha dado un nuevo uso de la palabra a la asambleísta Silvia Salgado, que de inmediato ya la tenemos ahí en sus pantallas. La asambleísta Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura. No sé si me escucha. Le escuchamos, asambleísta. Gracias. Presidente, buenas tardes ya. Un saludo también a los colegas asambleístas. Esta crisis sanitaria, presidente, que afecta al mundo y a todo nuestro país, estoy convencida de que a la clase política también tiene que llevarnos a una reflexión básica, diría yo, por decir lo menos. Pensar y actuar diferente, porque la prioridad en este caso es la defensa de la vida. El garantizar, empezar ya a pensar en una nueva forma de convivencia social, que no exime también una nueva forma de hacer política. Y obviamente no podemos dejar de señalar la necesidad de que nos debe también llevar a reflexionar sobre la responsabilidad intergeneracional cuando de por medio esté la protección a la propia naturaleza. Estos nuevos enfoques de paradigmas pronto ya deben ser parte de nuestra reflexión, de nuestros debates, y por qué no empezar desde ahora, donde el centro debe ser lo que nos lleva en esta tarde y desde hace algunos días atrás a hablar de solidaridad humana. Ese humanismo que tiene que estar por sobre, diría yo, el desaforado sistema rentista que hasta hoy ha operado en el mundo y también en nuestro país. Ese paradigma que tiene que estar, ante todo, privilegiando la cooperación y la cooperación sobre el individualismo. Ese humanismo que tiene que llevar a dejar a un lado ese perverso acumular y acumular para vernos realmente abocados a construir un sistema económico mucho más humano, mucho más justo, mucho más, diría yo, solidario. Por eso, presidente, yo creo que ante la diversidad de opiniones que hemos podido observar, que hemos podido expresar en esta asamblea, porque representamos a estas opiniones también de grupos sociales con intereses concretos, yo creo que para los legisladores la Constitución de la República debe ser una guía que nos permita llegar a consensos y encontrar la ruta sobre cómo darle al país de manera urgente una ley de apoyo humanitario. Eso no debe estar en duda. La ley tiene que ser la que permita dar respuesta a los problemas en este momento. Y digo la Constitución porque esta garantiza los derechos para todos, porque incorpora instrumentos internacionales cuyo contenido, por ejemplo, ha sido explícitamente abordado por organismos internacionales como la OMS, ¿no?, en esta emergencia sanitaria mundial, como la propia CID, como la propia OPS, como la propia OIT. Nuestra Constitución incorpora esos derechos, incorpora las prioridades, incorpora una serie de prioridades que tienen ante todo, inclusive ya marcado, como en el caso de la salud y la educación, las preasignaciones como políticas de Estado. Esta Constitución también tiene la prioridad sobre el tratamiento de los grupos vulnerables y de atención prioritaria y establece claramente las responsabilidades del Estado como garante en el ejercicio de esos derechos y también de las obligaciones. En el artículo 165 de la Constitución, por ejemplo, establece los límites del estado de excepción. Y ahí está, por ejemplo, la exclusión de impedir que se recorte lo que son los recursos para la salud,
y para la educación. Nadie dice de que se le esté impidiendo tomar medidas de austeridad al gobierno, sino ante todo esta Constitución garantiza y esboza este tema de los derechos y, ¿por qué no? También tiene un alcance de un modelo económico solidario. En el artículo 33 reconoce, por ejemplo, al trabajo como derecho y deber social, como fuente de realización personal y base de la economía. Mire usted, cuando tenemos que abordar la reactivación económica, tendremos que dar cuenta de que los derechos laborales, de que las nuevas reglas de regulación del trabajo constituyen básicamente esa base de la economía que pretendemos reactivar. Por lo tanto, presidente, para que esta ley, el objeto de la misma y del proyecto ya lo establece, fortalecer la salud, hacer medidas de contención social y reactivar la economía. La salud como prioridad para salvar las vidas, donde se exige invertir en equipamiento sanitario, en contratación de personal médico, en una estabilidad laboral, en proveer de medicina, en este caso, de recursos para las pruebas COVID, de una mayor cobertura en el IES, en lo contencioso social, en la contención social. Evidentemente, se refiere a las consecuencias de esta pandemia que afecta directamente a toda la sociedad. Pero obviamente, esa sociedad no vive y no tiene las mismas condiciones. Hay sectores de pobreza y de pobreza extrema que requiere que empecemos a determinar esa renta básica necesaria para estos sectores. Una reactivación económica que inyecte liquidez, sí, a las empresas, a las familias, pero al mismo tiempo, esta ley, cuando hable de reactivación económica, tiene que hablar necesariamente de impedir la salida de capitales. Sí necesitamos recursos externos, sí, pero que las contribuciones humanitarias nos sirvan para pagar la deuda externa. Una reactivación que cree esa renta básica, pero no únicamente hasta mayo, que ya estamos en el mes en donde concluye según la propuesta, sino que tome en cuenta los plazos necesarios para reactivar la economía. Por eso, presidente, colegas asambleístas y ecuatorianos, por eso es importante establecer para quién debe ser esta ley humanitaria. Y hay algunos datos que nos permiten ubicarnos en esto de la afectación y de la identificación, ¿por qué no decirlo?, de la focalización respecto de los beneficios de esta ley. Este país tiene una población económicamente activa de más de 8 millones de personas. Sin embargo, el empleo adecuado es de 3.200.000 personas, quedando entonces 5 millones en situación de vulnerabilidad, el 61.4% de la población, de los cuales 2 millones son los trabajadores del denominado o del caracterizado como empleo informal o trabajo autónomo. Entonces, la solidaridad debe reflejarse en esa lógica de invertir una pirámide, en donde hoy la base está en la mayoría de ecuatorianos pobres y de extrema pobreza. Están los subempleados y hasta los que ganan apenas un salario básico unificado. Del centro hacia la punta de la pirámide están los grupos que están en otras condiciones y que con criterio de proporcionalidad pueden ser los que estén llamados precisamente a aportar, a nutrir ese fondo humanitario. Pero para invertir esa pirámide necesitamos voluntad política, empezando por un gobierno que garantice esa redistribución de la riqueza y que nos permita a los asambleístas identificar quiénes y cómo se debería aportar. En este caso se habla de un fondo humanitario. Ese fondo humanitario que decimos tiene que
aportar a una ley cuando un gobierno esté en condiciones de garantizar que los recursos provenientes, por ejemplo, de la suspensión de la moratoria y de la reestructuración del pago de capital e intereses de la deuda externa, esté movilizado para atender la prioridad de estos sectores y fundamentalmente de la salud, de la contención social. Cuando tengamos realmente la posibilidad de que un sistema financiero nacional contribuya de manera real y objetiva, con un 2% por lo menos. No hablemos del 2, hablemos del 1% de las utilidades de esas tasas de interés del crédito otorgado al sector privado. Calculado según datos del Banco Central, presidente, hasta el diciembre del 2019, en cerca de 44,000 millones. El plantear el 1%, el 2%, equivaldría por lo menos a tener 400 millones de dólares. A las empresas que se beneficiaron con más de 10 millones de dólares en razón de las remisiones de intereses, multas y recargos por la ley orgánica del Fondo Productivo, que solamente contribuyan con el 10%, obtendríamos cerca de 300 millones. El sector público, que tiene que dar una contribución solidaria sobre las remuneraciones, se ha manifestado el compromiso y la decisión de hacerlo. El cobro de las deudas en firme, al cual apoyamos la propuesta de la Universidad Central, que tiene su fundamento técnico-científico. El no cobrarles a quienes no tienen esa relación de dependencia, también estamos de acuerdo en que no debería ser parte de esta ley. Por lo tanto, presidente, priorizar la salud, y habíamos dicho cuál debe ser las prioridades. Una reactivación económica que considere a la integralidad del país, a las 24 provincias. Yo pertenezco a una provincia de Imbabura, Salgado, en donde cerca del 70% dependemos de los servicios, dependemos del turismo. En esas circunstancias, presidente, estamos aquí con carácter propositivo, con una buena intencionalidad para apoyar esta ley humanitaria, pero siempre entendiendo que la afectación ha sido diferente a los grupos sociales, que tienen, quienes tengan más deberían aportar más, y precisamente de un gobierno que garantice esa redistribución de la riqueza. Aquí estamos entonces, presidente, dispuestos a decirle al país que la Asamblea hoy más que nunca se sintoniza. Asambleísta Salgado, muchísimas gracias por su intervención. Ha concluido ya su tiempo, asambleísta. Muchísimas gracias, presidente. A usted, asambleísta Salgado. Tiene la palabra el asambleísta José Agualzaca. Escuchábamos hace instantes la intervención del asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado. Se ha otorgado ahora el uso de la palabra al